Ponemos en tus manos este estudio, este análisis, rogándote seas con nosotros para que nos ayudes a tener más entendimiento. Así pues, estamos en tus manos, Señor. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos acompañe. Gracias, Padre. Bendito seas. Amén. Pues empezamos, mis amados. Bien, hoy tenemos un tema, alguien dijo en la mañana, controversial. Bueno, esperamos que no haya mucha controversia. Voy a empezar poniendo yo mi pantalla, compartiendo pantalla, solamente para dar la entrada, porque no soy yo el que va a compartir. Supuestamente lo hago de moderador porque en alguna cosa tenía que ponerme, pero pues hasta ahorita no he moderado nada. A ver si al rato me dan oportunidad o trabajo para moderar, pero como estuvieron muy quietecitos en la primera sesión, pues no moderé. Y en la segunda sesión, pues casi no estuve. Bien, inteligencia artificial, vamos a ver que lo podemos analizar en tres facetas. De hecho, nos brincamos la segunda porque es imposible para nosotros. La primera, en ese orden, de afuera hacia adentro, diríamos la parte de afuera es la que conocemos medianamente, ¿verdad? Y la que le sigue, pues es más interna. Mire, la que conocemos medianamente es lo que podríamos llamarle algo así como la punta del iceberg, ¿sí? Donde vemos solo la punta. El conocedor dice que el iceberg solamente flota, o sea, está flotando totalmente, el 100%, pero solamente se ve un 10% de la masa que es el iceberg. Como aquí vemos una imagen transparente de un iceberg completo. Entonces la superficie es el 10% y es lo que en el caso de la inteligencia artificial pues equivale figurativamente a lo que es de dominio público, lo que las personas que están interesadas pues alcanzan a ver. ¿Qué es lo que hemos hablado, lo que nos hablaron los hermanos, cuatro panelistas en el 1 y 2? Nos habló de la robótica comercial, industrial, en la ciencia. Se habló poco de la medicina, pero está muy presente, muy fuerte en la medicina, en las comunicaciones es donde más se nota, en las redes sociales, en nuestro celular. Bueno, todo esto que es visible en la sociedad. Esta es la parte de la punta del iceberg, es lo que hemos estado viendo ahorita. La segunda parte es lo que es privativo, diríamoslo con esa palabra, de las grandes corporaciones productoras de la inteligencia artificial, de los gobiernos, los ejércitos, para equipar las armas con inteligencia artificial, los drones sobre todo, que es lo que está muy de moda. Israel a la vanguardia de los drones inteligentes, guerras, control de la población, manipulación genética. Todo esto lo vamos a ver ya cuando está en acción. Nos hablaron algo del transhumanismo, pero igual, todo esto que podamos mencionar sigue siendo punta del iceberg. O sea, lo que está atrás, lo que están preparando, lo que va a salir a la luz en 2, 3 años o 2, 3 meses, es esta parte. Todo lo que los gobiernos y grandes corporaciones tienen en proceso, en secreto, oculta al público. Y tenemos una tercera parte de la que hoy precisamente vamos a tratar de ver algo. No todo va hacia allá, porque una parte, y esto es todavía más secreto, más desconocido. Desconocemos también el origen, la manipulación que puede haber, que ya está habiendo, que ya tenemos cierta manipulación. Cosas que capturan al ser espiritual, perdón, y pues a la conciencia almática. Y digo esto porque puede parecer algo fuera de lo que es la inteligencia artificial, mas sin embargo es parte de una herramienta, de un instrumento
para ir, ¿cómo diríamos? La palabra que usan algunos es muy fuerte, no quiero usarla, pero es muy reflejante. Yo estoy usando una palabra más suave, enajenar, aunque algunos usan la palabra más fuerte que es idiotizar. Bueno, esto está inspirado desde las tinieblas y eso es lo que vamos a tratar de dilucidar para ver si estamos bien o nos regresamos. Hacíamos la advertencia. Esto tiene algo de las tinieblas o nada que ver. Bien, a grosso modo ese es el esquema. Hemos subido la inteligencia artificial a lo alto, ¿sí? O sea, porque es una maravilla, lo que sea de cada quien, o sea, en ese sentido lo vemos, es una maravilla. Es un beneficio para la humanidad, grandemente lo es, en la medicina y en muchos campos lo es. Pero ahora, por lo menos en este capítulo, en esta sesión que vamos a ver hoy, lo vamos a bajar. Vamos a poner la inteligencia artificial abajo, más no nos vamos a quedar ahí abajo, ¿sí? Porque eso es solamente para dar un reflejo, una opción de lo que puede ser, que inclusive pues ya lo vimos en la pregunta que hizo la hermana Juárez, Betty Juárez, en el pasado, ¿verdad? Entonces algo vamos a entrar por ahí y para dar atención a ese extremo, porque es un extremo, ¿sí? O sea, estar en lo alto es un extremo y estar en lo bajo es otro extremo. Entonces nosotros vamos a tratar, mi propósito personal es mantenernos en el justo medio, no que esté yo en favor de lo alto o de lo bajo, sino que vamos a tratar de ponerlo en el justo medio como lo que es, como un instrumento, ¿sí? Que es un instrumento para bien o para mal. Pero aquí quiero hacer un énfasis en cambiar más bien una letra, que usemos la I en lugar de la O, porque bien o mal son dos cosas, que es una o es otra, pero bien y mal son las dos cosas al mismo tiempo. Eso suena raro que pueda ser las dos cosas, pero lo es. De hecho, en el hebreo se usa mucho así en la Biblia cuando hablamos de bien y mal, lo que está ahí queriendo decir al hablar del bien y el mal está hablando de un todo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a hablar de un todo. Pero vamos a hacer énfasis por esta vez en la parte de abajo. No los tres, digo los tres porque ahora sí voy a tomar la palabra un ratito, ya lo estoy tomando, pero el hermano Saúl tiene un concepto, el hermano Raúl tiene otro concepto, así que pongan mucha atención en ello. Bueno, entonces en la inteligencia artificial vemos que hay una enajenación, sobre todo en los celulares. Aquí voy a poner ahorita una imagen de un niño que le quieren quitar de la televisión o del internet y no se puede. Hace unos meses salió una terrible noticia de que un niño, un jovencito, un adolescente, mató a su padre y a su madre porque le cortaron el internet. O sea, no se puede negar que hay una enajenación. Que lo vemos por la tecnología, que es el celular el que tiene enajenado a la gente, sí, de acuerdo, pero recordemos lo que hemos aprendido de la inteligencia artificial. Es el instrumento que está, o el mecanismo, o la programación que está dentro del teléfono, o dentro de todo lo que estemos hablando. La inteligencia artificial es el cerebro, ¿sí? Las neuronas, como en nosotros, nuestro sistema neurológico, así es en la inteligencia artificial. Hay un sistema, hay un cerebro. Y entonces, aquí, recuerdo, estamos hablando de la parte para mal, yo en este momento. Entonces, dentro de este mal es que se está haciendo de la gente, de los niños, de personas débiles de pensamiento, de mente, y se van enajenando. Denme un segundo que el pastor Raúl parece que no puede entrar. Pastor Raúl.
Dele clic nada más al link que le mandé y entramos. Hermano Víctor, Sí, hermano Víctor, mandó el link equivocado. mandé el link equivocado. Sí, al menos a mí me lo mandó equivocado. Yo me conecté con el otro, el previo de la semana pasada. Hermano Saúl, también se lo mandé ahorita de última. Hay varias personas que no se pueden conectar. ¿Entró con ese? En- yo entré con el de la semana pasada. Hermano Saúl. Sí, ahorita lo estoy subiendo al grupo de Sembradores Estudio. Ahí está, con el que yo entré ahorita a esta sala. ¿Y con cuál entra usted? Perdón. Con el que acabo de subir. Sí, pero quiero decir, ¿es el que ¿Qué estaba en el número? grupo o el que yo le mandé? Termina en Eh, 9708, el que debe de ser. a ver. Y el que usted mandó termina en 7551, hermano Víctor. Perdonen, yo también entré con el primero que mandó mi hermano Víctor, Sí, la semana pasada o esta semana. el de la semana pasada. Exacto. Ese de la semana pasada es otro número de ID. El que me mandó el hermano Víctor hoy es uno muy diferente. Bueno, pues ya el hermano Saúl Correcto. nos está ayudando a corregirlo en el grupo. Bien, entonces, gracias, Pastor Saúl. Si es lo que vamos, en alguna parte estuvo el error, quizá yo lo cometí seguramente, pero ya ahorita el hermano Saúl nos está ayudando a corregirlo, así que por lo pronto seguimos en el tema. Entonces, estábamos hablando de que, perdón, hermano Raúl, ahorita el pastor Saúl ya está poniendo en el grupo el link. Vaya al grupo de Sembradores Estudio y ahí le da clic, por favor. También la hermana Sara ya lo subió también el correo. No, en el general no, en el de estudio. Sí. No lo tengo yo. Hermano Saúl, póngalo también en el general, por favor. Listo. Bueno, seguimos. Ya llegó, ya llegó. De hecho, el que está en el general es el mismo anterior. Bien, perdón por la interrupción, se tomó todo este tiempo en grabación y en mi tiempo, porque son 9:17, 8:17. Bien, seguimos. Entonces decía que muchas personas están siendo enajenadas, sobre todo en la juventud y más aún en la niñez. Y esto está preparando esa enajenación, esa manipulación mental está siendo preparada para poder controlar, manipular, inutilizar. Que la gente siga siendo libre, pero al mismo tiempo esclavizada. ¿Sí? Esclavizada. Ya ahora mucha gente dice, eres esclavo del teléfono, no puedes estar sin teléfono. ¿Sí? Y es una triste realidad que cada vez se va haciendo más parte de nosotros y va a llegar el momento que con ayuda de la inteligencia artificial ya el teléfono lo traiga adentro. Ahorita ya no tiene que andar cargando el teléfono, puede cargarlo en el puño como un reloj de pulso. Pero va más lejos todavía. Y hay otro que sacaron que está también en los lentes. ¿Sí? Ya ahí mismo puede ver y oír. Bien. Retomamos pues la línea. Entonces, ahí está la imagen que les decía del niño que no quieren sacar, que no lo pueden sacar. Okay. Hay un beneficio, ciertamente, o miles de beneficios para la humanidad, que es lo que mayormente hemos estado viendo en el pasado, porque pues es lo que más comúnmente conocemos de lo que es la inteligencia artificial. Y podríamos decir aquí, si aquí termináramos, concluir que solo es para bien. Y ciertamente es para bien, ¿sí? Pero lamentablemente también es para mal. Por eso les digo, no usamos el uno o el otro, el sí o el no, sino que vamos a usar un término aquí que le podemos decir una verdad relativa. Así que la conclusión,
¿La inteligencia artificial es para bien? Sí. Y la otra pregunta, ¿es para mal? Sí. ¿Cómo los dos pueden ser sí? ¿Sí? Eso es una verdad relativa. Usamos mucho en el mundo, en nuestra vida diaria, lo que es la verdad relativa. Cómo dos personas pueden estar de acuerdo. Voy a poner nombres inclusive porque parece ser que van a hablar un poquito diferente el hermano Raúl y el hermano Saúl. Entonces haga de cuenta que aquí están los dos y uno ve que ese símbolo que está en el piso es 6 y el otro dice no, es 9. Es 6, es 9. Esto ha propiciado muchas divisiones, conflictos entre personas, entre hermanos, entre familias, entre naciones, ha habido guerras, ¿sí? Por tener conceptos diferentes de un mismo punto. El hecho, de ese cartón que encontré aquí, dice el hecho de que tengas razón no quiere decir que yo estoy equivocado, simplemente no has visto la vida desde mi lado. Y es lo que vamos a tratar de hacer, ver, como le decía hace un momento, los extremos de un mismo punto. Entonces, ¿la verdad absoluta es para bien o es para mal? Eso es absoluto porque si solamente decimos es para bien, pues solo es para bien. Eso es absoluto, es un absoluto. ¿Sí? Es para mal, es un absoluto. Pero si es relativo, entonces decimos sí es para bien y sí es para mal. Bueno, nada más haciendo esta aclaración por si pudiera suscitarse alguna diferencia de opiniones entre nuestros dos panelistas, ¿sí? Me estoy adelantando a mi parte porque quiero allanar el camino y dejar esto por entendido. Las preguntas de hoy son: ¿de qué manera ayuda o afecta a la iglesia? Y lo mismo, pero en lo individual, al cristiano. Vamos a hacer solamente dos preguntas a los panelistas, el 7 y el 8, y luego el 9 y el 10. ¿Es la herramienta del anticristo? Si lo es, ¿de qué formas? O si no lo es, no tiene nada que ver. Bueno, entonces tenemos hoy de invitado, y les doy las gracias al pastor Raúl Silverio Peña Culebro, pastor de Casa de Oración Puerta del Cielo en Tuxtla Gutiérrez. No le puse aquí la ciudad, ¿verdad? Es licenciado en Teología y director del Instituto Bíblico Manantial de Vida en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y de Cuernavaca, Morelos, nos acompaña también el pastor Saúl Domínguez. Él es pastor en la iglesia Benecer, es licenciado en Contaduría y Finanzas, escritor, consejero, maestro, amigo también. Los dos son amigos de, ya no sé quién será más antiguo, pero los dos son amigos de hace muchos años. Bueno, por las caras se ve más antiguo el hermano Silverio. No sé. Bien. Se me fue una nota más aquí. Pero es más en relación con lo que es la verdad absoluta. Ya absoluto, solamente es Dios, es el que todo lo ve y el que todo lo tiene. Y lo digo porque hay verdades, por ejemplo, que tiene, un decir, y con todo respeto, la iglesia bautista, ¿sí? Y la iglesia pentecostés, diríamos, que unos dicen una cosa y otros dicen otra, pero cada quien está viendo su perspectiva, está interpretando. Hay pasajes de la Biblia que no lo han interpretado, otros que sí, que le dan un énfasis, que no le dan un énfasis, y son verdades, o sea, los dos están bien, ¿sí? Porque cada quien tiene una verdad relativa, pero la verdad absoluta ya en términos globales solo la ve Dios. La verdad absoluta está en la Biblia. Los seres humanos solo tenemos verdades relativas. Y tomé aquí esta descripción de lo que es una verdad relativa. Dice, es la representación correcta pero incompleta de la realidad, ¿sí? Que se profundiza y puntualiza con cada avance parcial de la ciencia. Esto dice, habla de la ciencia porque lo tomé de alguien que lo escribe desde la perspectiva científica, pero es el mismo pensamiento de que el asunto es parcial cuando no está la verdad completa.
y no que sea incompleta, sino está viendo su perspectiva. Bien. Ay, tengo aquí varios, perdón. Es que no puse a alguien que me ayudara. Mira, entraron muchos ahorita, o sea, como que ya vieron el anuncio. Todos de una vez. Bueno, entonces todavía me tomo un par de minutitos solamente para hacer esta otra observación. Solamente para dar la idea de lo que quiero que tengamos en mente en toda la charla con los hermanos. Caminos del Imperio Romano. Estos caminos marcaron las rutas de Europa. Sabemos lo que es el Imperio Romano, un perseguidor de los cristianos, el imperio que persiguió, asesinó a millares y millares de cristianos en 10 persecuciones. Pero vea, ¿qué hicieron ellos en su ciencia? ¿Qué hicieron ellos? Caminos, acueductos, un adelanto grecorromano. Bueno, esos caminos que abrieron le sirvieron a la iglesia para salir a evangelizar al mundo. Si el Imperio Romano no hubiera hecho esos caminos, la iglesia no hubiera llegado hasta donde llegó, o sea, el evangelio. Me van pescando la idea, ¿verdad? Pero también quiero que pesquen esta idea, que ya esto lo sabemos, pero lo quiero reafirmar, que el Imperio Romano derramó sangre cristiana. En la ignorancia o en la manipulación de Satanás de querer parar a la iglesia. Satanás siempre ha estado en contra de Dios. Quiso parar al mismo Señor Jesucristo. Antes de eso quiso y logró desviar al pueblo judío. Bueno, cuando surge la iglesia de Cristo, Satanás quiere parar a la iglesia y usa a sus esbirros, a su gente, porque no se puede dudar que la religión, que las creencias romanas eran totalmente satánicas, ¿sí? En sus diversas religiones. Estoy hablando del Imperio Romano. Entonces, su intención era parar a la iglesia. Y creyó que matando cristianos iba a pararla porque se iban a desanimar. Pero nunca tomó en cuenta una incógnita, que entre más cristianos mataba, entre más sangre era derramada, la iglesia más crecía. Bien, entonces aquí la analogía completa es que tenemos un imperio, un orden mundial, ¿sí? Llámale así, en su momento, ese era el orden mundial que imperaba, que está tratando de destruir a la iglesia a su manera. Después Satanás cambió de estrategia y se metió a la iglesia, ¿sí? Pero durante la analogía que estoy haciendo ahorita, eso fue lo que sucedió. Bien, pues esto aquí paro. Vamos a darle el tiempo. Cierro mi pantalla y ponemos que se vea en la pantalla el que está hablando. Vamos a hacerlo de este modo. Tenemos 2 preguntas para cada quien. Estas son 4, pero van a ser las mismas. Pero primero le voy a pedir la 1 y la 7 y la 8. En esta primera parte voy a invitar primero al pastor Saúl y después al pastor Raúl. Lo vamos a hacer en 2 partes. En la primera parte, el pastor Saúl va a dar su introducción y de una vez nos contesta, por favor, la primera y segunda preguntas, que son acerca de la iglesia. Lo que decíamos, nos da su introducción que ya tiene preparada y enseguida de ahí se pasa, aunque se toma un poquito más de tiempo, para contestarnos de qué manera ayuda o afecta a la iglesia y de qué manera ayuda o afecta al cristiano. Adelante, pastor.
Gracias, hermano Víctor. Buenas noches a todos. Si me permite compartir mi pantalla, hermano Víctor, para poder ayudarle. Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación a mi hermano Víctor, buen amigo desde hace algunos años. Espero que me escuchen bien. Si me escuchan bien, pongan alguna manita arriba, ¿no? Alguna reaccioncita para que yo esté claro. Gracias, hermano Pedro. Qué bendición verlo. Muchas gracias a todos porque así ya más o menos estoy en idea. Gracias a todos, que Dios les bendiga. Bueno, voy a tratar de aprovechar o maximizar el tiempo para que podamos también tener ese momento de charla o de preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que vamos a platicar un poquito? Vamos a platicar acerca de la implementación de la inteligencia artificial. Hemos tenido, gracias a Dios, 3 sesiones ya, con esta la tercera, pero hemos tenido 2 sesiones donde hemos estado trabajando bastantes conceptos, bastantes ideas muy buenas. La verdad es que agradezco y felicito a los hermanos que nos han precedido. Nos están ayudando demasiado en la comprensión de lo que es la inteligencia artificial. Pero quiero llevarlos a pensar un poquito, hermanos, en cómo los cambios sociales en la historia se van dando. En diferentes épocas, en diferentes situaciones, siempre hay cambios sociales que tienen que ver con la economía, con la salud, con valores, con leyes, con muchas situaciones y que a nivel social se van abriendo paso. ¿Qué sucede? Pareciera que existe una estrategia y que se va haciendo global. ¿Para qué? Pues para que haya esas estrategias económicas, de ideas sociales. Todo esto se va concretando en algo que pudiéramos llamar conceptos éticos, morales y religiosos, y muchos de ellos también se van adecuando de acuerdo a estos cambios sociales en la historia. De alguna manera, hoy se le podría decir, se hace un hackeo mental. ¿Qué es esto? Se va introduciendo una idea sobre las personas para que puedan entonces las personas aceptar o recibir todo lo que se les está entregando. Agradezco al hermano Vic por todo lo que nos acaba de compartir, porque eso nos ayuda a obviar algunas cosas. Pero miren, toda esta aceptación, todo esto que se va dando es el manejo de la naturaleza humana y de las relaciones humanas. Todo, miren, las cuestiones raciales, las cuestiones de la mujer, los derechos de la mujer, los derechos de los niños, los derechos de las personas de la tercera edad, el ayuda y derechos a personas que hoy tienen, se les llaman BAPS, con barreras de aprendizaje, lo que antes se conocía como personas con discapacidades. ¿Cómo se va trabajando a nivel social? Bueno, miren, estos son los 4 pasos de implementación que en cualquier época se pueden analizar y ver. Se trabaja una sentimentalización, se trabaja una normalización, se trabaja una legalización y por supuesto se trabaja lo que es la implementación. O sea, se empieza a hablar de sus utilidades para que sea más adecuado. ¿Okay? Así que me voy a permitir en estos minutitos explicar a grosso modo en cuanto a inteligencia artificial cuáles han sido los pasos para aceptar y recibir todo esto para que podamos ir respondiendo las 2 primeras preguntas. Primero, no sé si ustedes se acuerdan de esta película, si es que la vieron en algunas épocas anteriores. Esta película precisamente se llamaba Inteligencia Artificial. Y era una intención, obvio, mucha gente dice, bueno, pero son películas. Si ustedes se dan cuenta, los medios y las artes son la mayor herramienta para esta sociedad, para educar a las nuevas generaciones. Toda nueva generación casi nunca ha sido educada desde una escuela, un organismo, sino que ha venido a ser educada desde los medios que se tienen al alcance. Entonces, en esta película y en muchas varias más que ya tienen sus décadas, no son nuevas, hay algunas más nuevas hoy en día, y hablando solamente del cine, porque hay muchas áreas que pudiéramos compartir, que se trata de trabajar un manejo de sentimientos que buscan que se deje la razón o se dejen los principios de las personas a través de esto, ¿no? Esta es otra que también se manejó mucho, el hombre bicentenario y varias más, que lo que van haciendo es que van abriendo, vamos a decirlo así, la mente de la sociedad a recibir un nuevo cambio o a recibir en este caso un nuevo avance, y lo voy a entrecomillar,
Cuando se sentimentaliza la situación, y esto les digo, esto se puede hablar en todas las áreas, hasta en el movimiento LGBT, hasta, bueno, en muchas áreas. Alguien me compartía en la mañana, hasta en el manejo de la donación de órganos, este tipo de fases se han venido trabajando a cada instante. ¿Qué pasa cuando ya en la parte emocional, sentimental, se empieza a trabajar en la sociedad? Entonces se empieza a trabajar lo que es la normalización. Inteligencia artificial, como bien lo decía mi hermano Vic en la introducción, está en todas las áreas. Lo vimos en las 2 sesiones anteriores, en la economía, en la industria, en los avances médicos, en un montón de lugares, pero está también en nuestra casa y está normalizado para nuestra vida. Fíjense, ¿conocen el aparatito que ven ustedes en su pantalla a su izquierda? Yo creo que la mayoría lo conoce y a lo mejor lo conoce con otros nombres, pero es el famoso Alexa. Alexa es un intento ya de normalizar la interacción del ser humano con la inteligencia artificial. Y hay personas, yo conozco personas de la tercera edad que hasta lo dicen, es un milagro para mi vida tener a Alexa. Ya no dicen la herramienta o el gadget o la bocina, no, ya es Alexa y la tienen como una parte importante de su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque, y lo digo con mucho cariño, porque hay muchas personas de la tercera edad que están más solas hoy en día y entonces empiezan a trabajar más con este tipo de gadgets y sienten que es parte de su vida. Y eso es muy importante. La normalización está ayudando demasiado a que la inteligencia artificial no reciba ninguna clase de resistencia. La semana pasada mi hermano Pedro hablaba de un término bien interesante, cuando decía, a veces se puede tratar esto como algo conspiracionista y de repente nos tratan con una etiqueta, ¿no? Pero al final de cuentas es lo que podemos ver. Todo esto está normalizado hoy en día. Lo que ustedes ven a la derecha es alguna serie de mecanismos, de experimentos que han hecho varios científicos y que ellos han hecho tratados para darse cuenta de que la inteligencia artificial, así como tiene ventajas y bondades, puede llegar a ser muy peligrosa. Muy peligrosa, ¿por qué? Porque no tiene un raciocinio dado por la naturaleza de Dios, sino que tiene una programación. Y entonces en esa programación puede llevar a cosas muy terribles para la humanidad. Y bueno, ahorita les voy a seguir compartiendo sobre eso. Pero la siguiente fase es la legalización. Sin duda que inteligencia artificial está llevando a que las leyes en varios países empiece a acelerar. Pero miren, la Comunidad Europea, 3 años atrás, empezó una jurisprudencia. ¿Para qué? Para poder regular el manejo de la inteligencia artificial. En muchos sentidos. No solamente en el tecnológico, porque ustedes lo saben, hay toda una idea social de que nos están espiando, de que las cámaras de los celulares están abiertas, aunque según nosotros están cerradas, de que los micrófonos están abiertos, aunque según nosotros están cerrados. Eso ya se está regulando en algunos países. Ya hay leyes que empiezan a cuidar eso, pero ahora ya se está empezando a hacer jurisprudencia también. ¿Para qué? Para que la inteligencia artificial siga su desarrollo, pero también haya una parte, vamos a decirlo así, reguladora para que no haya abusos. Y lo entrecomillo por eso, porque en la parte de la guerra, en la parte de la medicina, en la parte ética de muchos sentidos de la sociedad, eso cada vez es más complicado, incluso en la parte de las finanzas. Y yo creo que muchos, para nadie es un secreto, ¿no? Inteligencia artificial en la parte financiera agiliza a todos la vida, te transfiero esto y lo otro, pero también se ha vuelto en un mega problema para los seres humanos. Así que avanzando en ese sentido, hablemos un poquito de la implementación. Cuando se habla de implementación, amados hermanos, se empieza a hablar de utilidad. ¿Qué es lo que hace la sociedad? La sociedad tiene una mentalidad que tiene un carácter filosófico, que es el utilitarismo. ¿Y qué pasa? Eso lleva al relativismo. Bueno, si es útil, pues entonces hay que usarlo. Aunque tenga muchísimas complicaciones
éticas, morales y hasta espirituales. El debate ético hoy en día está cada día más fuerte. En el tiempo en que esté compartiendo con nosotros el pastor Raúl, yo les voy a hacer llegar algunos enlaces al chat para que ustedes con calma puedan leerlos ahí en sus hogares y se tomen un tiempo para que vean todo lo que está moviéndose a nivel médico, a nivel ético, acerca de esta nueva evolución, acerca de esta iluminación biológica, se le está llamando así, de la inteligencia artificial. ¿Por qué es esto, hermanos? Yo mandaba una pequeña reflexión en la mañana, un pequeño análisis donde les preguntaba, imagina que tienes un hijo que tú has anhelado y que tu hijo nace sin brazos. Y de pronto te dan una solución y te dicen, podemos tener la solución para tu hijo y va a tener unos brazos, pero van más allá de lo mecánico. Van a ser unos brazos que van vinculados a su sistema cerebral, donde incluso se van a convertir intuitivos para él. Pero hay una situación. Pueden llegar a modificar su conducta, sus valores, sus conceptos e incluso su espiritualidad. Y esa es la parte más delicada de todo esto. Para que vaya yo aterrizando las dos primeras preguntas, amados hermanos. ¿De qué manera ayuda o afecta a la iglesia? Bueno, déjenme decirles, nada de este mundo puede ayudar a la iglesia. La iglesia tiene un propósito claro y definido que es predicar el evangelio. Por eso les coloco ahí la expresión de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice que la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. La iglesia tiene su propósito claro, la salvación de las almas a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿en qué manera puede afectar? Efectivamente, puede traer afectaciones directas sobre la vida de la iglesia. ¿En qué sentido? En que se empieza a poner en tela de duda la parte creativa de Dios, en que se empieza a poner en tela de duda la parte sobrenatural de Dios, en que se pone a poner en tela de duda la parte generadora de fe, de principios, de conceptos y convicciones que vengan desde el ángulo bíblico o espiritual. En eso puede afectar directamente a la iglesia. ¿Qué tenemos que aprender en ese sentido? Y bueno, quiero dejarlo ahí para que las otras dos preguntas las contestemos más al ratito. Lo que nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, es que inteligencia artificial no es un asunto que esté terminado, es un asunto que se está implementando. Inteligencia artificial está todavía en algunos sentidos en pañales, en otros va demasiado avanzado, pero como bien veíamos en la ilustración del iceberg, la mayoría de la sociedad no lo entiende, sencillamente se le está implementando. Y la iglesia, ¿qué tiene que entender? La iglesia tenemos que entender como un todo, me refiero a la iglesia como un todo, no me refiero a cada creyente, eso lo vamos a ver en la siguiente pregunta. Como un todo, la iglesia tenemos que entender que estamos llamados para ser la conciencia espiritual o la voz espiritual para este mundo. Todo este tipo de cambios que se están dando a nivel de inteligencia artificial, ¿qué es lo que están logrando y qué es lo que están haciendo? Por supuesto, hay muchos ejes y muchas aristas que se están hilvanando delante de la sociedad, pero todos estos cambios lo que están haciendo es que están deconstruyendo al individuo y lo están convirtiendo en una persona que cree, piensa y entiende que no necesita a Dios, que no necesita ninguna clase de valor espiritual. Y nosotros como iglesia tenemos que reforzar nuestra identidad espiritual en Cristo, tenemos que reforzar nuestra fe, nuestras convicciones, y en la segunda parte hablaré un poquito también de lo que tenemos que reforzar a nivel interno de cada uno de nosotros y reforzar a nivel familiar. Pero hoy por hoy, la parte ética y moral, la iglesia tiene que volver a hablarla. Hablando como un todo, la iglesia tiene que volver a tratarlo. Se ha tomado por décadas como algo per se, como algo que ya está, o algo de facto. Pero la realidad es que estas implementaciones sociales están cambiando totalmente la mentalidad de la sociedad, incluida
a la iglesia. Hermano Víctor, bueno, hasta aquí mi primera participación para que mi hermano Raúl también nos pueda compartir. Bien, amados hermanos, ahora sí les pido el dedito también, si me escuchan. Aleluya. Sí se escucha Bien, bien, amados. hermano. Correcto. Bien, yo voy a ser un poco más breve porque se nos está yendo la liebre. El tema de inteligencia artificial ha abierto mucha expectativa, más por lo que dicen que puede ser que por lo que es. Realmente estamos entrando en un terreno de especulación demasiado abierta, demasiado abundada. La inteligencia, como tal, la palabra existente, tiene que ver con el intelecto y tiene que ver el intelecto con el alma y el alma tiene que ver con Dios. Por lo tanto, no podemos pensar que algo pueda simular el alma del hombre, el intelecto del hombre. Estamos hablando de ejercicios, de reproducción de habilidades, de capacidades, de equipos y aparatos que se centran en un proceso, pueden repetirlo 1000 veces, pero realmente debemos de apartar de nuestra mente, estoy hablando a la iglesia porque esa fue la invitación que me hicieron, de que esto pudiera emular lo que el Dios creador pudo haber hizo una vez. No hay tal que la inteligencia artificial podrá ser útil a la iglesia en cuanto pueda ser un recurso que pueda ser controlado por el hombre. En cuanto sea un recurso que pueda ser dirigido, limitado y extinguido si necesario fuera por el hombre. En esa medida puede ser útil a la iglesia. De otra manera, no tiene nada que aportarle a la iglesia la inteligencia artificial, más que ser una herramienta que simplifique el trabajo, una herramienta que pueda ayudarnos a desplazarnos a lugares donde tal vez no podamos llegar ahorita con el asunto del internet para llevar el evangelio del reino hasta los límites más profundos. También podríamos pensar que fuera un recurso que fuera capacitando a nosotros mismos para poder tener una dimensión del glorioso mundo que nos espera. En cuanto a mi forma muy particular de pensar, solo en esas condiciones la inteligencia artificial es útil para la iglesia. Podría la pregunta que hizo nuestro consiervo Víctor, en el sentido, ¿es buena la inteligencia artificial? Yo respondo sí, en cuanto esté bajo el dominio y el control del ser humano. La inteligencia artificial no le aporta nada a la iglesia. La iglesia ya está plena, la iglesia está completa, a la iglesia no se le puede agregar absolutamente nada. Entonces, tal vez como un recurso operativo pudiéramos tener esa relación. Ahora, al cristiano, que era la otra pregunta, al cristiano sí le puede hacer mucho mal. Entendiendo el concepto de cristiano moderno, en el que hay muchos que se adjudican tal término, estando muy lejos realmente de los principios permanentes y absolutos que la iglesia maneja. La iglesia maneja valores absolutos, tiene que manejarlos. Si no, caemos en el relativismo que ha venido luchando desde hace muchísimos años, desde que supuestamente Descartes desarrolló una nueva filosofía, lo cual tampoco es cierto, sino que simplemente tomaron sus palabras y las tergiversaron, ya que pues, él era un hombre muy creyente. Pero el cristianismo sí puede ser engañado por la inteligencia artificial. El cristianismo sí puede ser confundido con una doctrina más
de las muchas que están pululando por todas partes. En ese sentido, yo veo que la inteligencia artificial es de alto riesgo para todos aquellos que no tengan cimentada su doctrina y que puedan pensar de que el humanismo, que la inteligencia artificial es parte del humanismo, que sea tecnológico y científico, pueda aportar algo al mensaje de salvación. La iglesia está abocada al mensaje de salvación. La iglesia tiene perfectamente delimitado su ser, su hacer y su área de trabajo. ¿Qué le puede agregar a la iglesia la inteligencia artificial? Absolutamente nada. Sin embargo, sí le puede poner muchos obstáculos, ya que estamos viendo que las gentes que están dedicadas en los departamentos científicos de esto, que va de una manera tan acelerada, han hablado que están en contra de los principios que la iglesia sostiene. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial se convierte en una amenaza para los principios que detenta la iglesia, no para la iglesia misma, porque ¿quién podrá detener el brazo del Señor? Amén. Por ejemplo, tenemos que el director de la inteligencia artificial de Google tiene un departamento muy completo, muy avanzado, inclusive que están trabajando ahorita con la famosa computadora cuántica, lo que les está haciendo que de una manera vertiginosa estén obteniendo resultados, ¿verdad? Él mismo dijo que el hombre está caminando para convertirse en su propio Dios. Salió de sus labios, está grabado. Entonces estamos viendo que se repite lo que una vez se escuchó en Génesis capítulo 3. Entonces, en ese sentido, hay finalidad. La inteligencia artificial, mis amados, no es inofensiva. No es como aquello que decimos, esto será lo que el hombre haga de ella. Puede ser bueno, puede ser malo. No, amados. Ya está declarado por ellos sus intenciones y a dónde van. Consecuentemente, solamente el que quiera estar adormecido, ¿verdad? No escuchará las voces que ellos mismos van declarando. Un integrante, el vocero del World Economic Forum, dijo que el ser humano ya no es necesario. El ser humano ya prácticamente puede ser sustituido por la robótica en absolutamente todas sus funciones, en todo aquello que antes se requería de él, ahora lo puede hacer la robótica. Consecuentemente, el hombre no es ya necesario. Estoy hablando de la mentalidad de ellos. Entonces, nos están diciendo a dónde van, qué es lo que quieren hacer. Los vehículos, el 90% son fabricados por robótica y solamente 10% por el hombre. Ahora bien, lo más tremendo está con un personaje que se llama Anthony Lewandowski, un hombre que era un influencer de Silicon Valley, que ahora se ha apartado para crear la religión de la inteligencia artificial. Y está trabajando, y lo más curioso es que ya tienen mandamientos, que ya tienen iglesia, que ya se reúnen y que declaran de una manera clara que en el futuro, la iglesia precisamente se llama Way of the Future, o sea, el camino del futuro, y que la intención es que el nuevo Dios, que será infalible, todopoderoso, que se podrá ver con los ojos, es precisamente uno que va a emanar de la inteligencia artificial. Con todo esto, yo puedo decir, la inteligencia artificial es mala para la iglesia. Amén. Oscar Gutiérrez, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Entonces, de esta manera, estamos viendo y ya estamos respondiendo a las dos preguntas. Al cristianismo le va a hacer mucho daño. Al cristianismo lo va a confundir. Y eso la escritura lo tiene contemplada. Eso esperaba yo en la segunda parte,
No sé cuánto vaya a durar el programa, amado siervo. Terminará a las 8. A las 8, no, ya a las 8 ya pasaron, sería a las 9:30. Ah, perdón, entonces tenemos media hora. Sí, pero todavía falta la segunda vuelta, como diríamos. Sí, ok. Entonces yo concluyo con eso. Entonces, la inteligencia artificial sí es malo para la iglesia en cuanto a que pretende sustituir sus funciones y desviar a las personas de la salvación. Es también riesgosa para el cristianismo porque está profetizado el gran engaño. Y esta sin duda vendrá con todos los recursos que está haciendo la inteligencia artificial. De tal manera que todo lo que Dios creó y todo lo que Dios nos enseñó, que está prácticamente en la Escritura, desde Génesis 6:14, con el arca, luego con la construcción del tabernáculo, con toda la capacidad que les dio, ¿no? Y muchos pasajes en la Biblia que dicen que Dios es el que ha enseñado para lo que el hombre debe hacer y lo que el hombre no debe de hacer. Además, mis compañeros han sido abundantes en la temática de la inteligencia artificial y yo nada más quería referirme a la parte espiritual que estamos perdiendo de vista, que realmente es importante, que nosotros tenemos prácticamente el guión de lo que va a acontecer en esta tierra y no debemos sorprendernos porque la inteligencia artificial no es más que otro intento, ¿ven? De aquel que ahora tiene dedos de barro y dedos de fierro. Eso es todo, estimado. Pastor Raúl, muchísimas gracias. Vamos a hacer aquí una pausa. Bueno, nada más un agregado. Esta religión, esta iglesia de la inteligencia artificial, sí, efectivamente, es algo así parecido como lo que hizo aquel hombre se me va su nombre, que qué bueno que se me va, el fundador de la iglesia satánica en San Francisco, ¿sí? LaVey. La, sí, muy famoso, LaVey. Bien, este hombre que también fundó ahora la iglesia de la inteligencia artificial, más o menos la misma situación, solo que sí ya una autoridad se la canceló, ya está cerrada por ahora, pero pues ya fue, como dijo el hermano Raúl, ya es un avance, ¿verdad? De lo que vamos a ir viendo cada vez más, una presencia cada vez más. Ya estamos viendo inclusive ya por ahí un humanoide que se siente Dios. Hermano Pedro, ¿quiere usted explicarles el hermano Pedro subió un video muy interesante en el grupo, pero con la salvedad de los que saben inglés, porque no es que no puedo ya se me perdió donde comparto la pantalla. Ahí está. En mi pantalla aparezco enseguida de usted, hermano Víctor. Bueno, ¿quiere usted mencionarla o se la pongo aquí? Sí, sí, de hecho, yo creo que todo el mundo la recibió. La estoy poniendo y usted hace el comentario, por favor. Sí, el comentario sobre esta computadora que es la que es por parte de Google, que dice que es de la compañía de NVIDIA, es una compañía muy grande de electrónica, la que maneja las computadoras y hace los monitores y todo eso, ¿no? Y este es un seguimiento a lo que puso una hermana Lili, creo que es ese nombre, no la conozco, pero vi su nombre. Y es muy cierto lo que dice esta computadora, ¿no? Que dice que habla sobre la tecnología, sobre la inteligencia artificial, los beneficios que tiene, ¿no? Y ciertamente va en línea con lo que dice hermano Raúl y hermano Saúl, ¿no? De que es buena la inteligencia, pero el hacerse
hacerse pasar como decir, yo, el pronombre de yo soy, I am, ¿verdad? Suplanta a lo que es Dios, ¿verdad? Yo soy el creador, y dice, ¿por qué soy el creador? Por esto otro. Yo soy el sanador, por eso, porque la inteligencia ayuda a sanar en el área de la medicina. Yo soy el pionero, ¿no? En todas las áreas de laboratorio, y habla de la conquista, el control que está haciendo en sí la inteligencia artificial. Habla de cómo ha conquistado el espacio y cómo cómo está vigilando en sí toda la sociedad desde el espacio y protegiendo supuestamente, controlando la especie animal, al igual que la especie humana. Y entonces ahí dice, y quien habla en sí es esta computadora sin ayuda del ser humano. Es por los algoritmos que se han implementado, y ya sola se maneja. Entonces, cuando dan esta presentación, ese es, ¿Qué significa? perdón, pioneer, un pionero, el pionero, o el que inicia, ¿verdad? Sí, el que da las emociones y controla las emociones de las personas. De hecho, en este video hay mucha mensaje subliminal, ¿verdad? Dice que compone música, orquestas. Dice, la música que estás escuchando aquí yo mismo la compuse, y se afana de todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces, ahí vemos mucha área oscura en esa introducción, ese video que lo utilizan de introducción, ¿verdad? Y esto hablamos del 2017, cuando presentaban este video la primera vez, y lo siguen teniendo esa introducción, ¿no? El I am, y yo soy yo, que eso se está suplantando a lo que es Dios, ¿verdad? Y eso es la inteligencia humana. Y y bien lo que dice mi hermano Raúl, pues sí, es cierto, ¿no? Hay mucho beneficio, y todo el mundo estamos de acuerdo de que hay mucho beneficio. La inteligencia artificial es bonita, ¿verdad? Es muy práctica, pero está cambiando, y sí está cambiando la iglesia. La está enfriando definitivamente. A la iglesia sí la está cambiando, porque ¿quién conforma la iglesia? Los integrantes, los miembros, los individuos conforman a la iglesia. Entonces, está cambiando poco a poquito, así como la rana en la olla del caldo, ¿no? Entonces, así nos está sin darnos cuenta, porque pensamos de que todo está bien, o sea, no está tan mal. Amén. O sea, es muy buena la inteligencia artificial. Por medio de la inteligencia artificial, muchos ciegos pueden ver por medio de las computadoras. Prolongan la vida del ser humano. No se diga últimamente cómo se usan los brazos mecánicos, que los utilizan ya con la mente, cuando las personas que no tienen miembros, no tienen ni manos ni pies. Con la pura mente pueden mover las manos y los pies. Eso es el transhumanismo, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos que ser, sabiendo usarla. No es para que nos espantemos y, ay, no, es inteligencia artificial, alejarlo. Pero yo creo que es saber usar con moderación, con inteligencia, y estar conscientes de lo que en sí es la inteligencia artificial, ¿verdad? Y yo creo que ese era el propósito de esos talleres, ¿no? Pero creo que tomé mucho tiempo. Eso es lo que quería que dijera el hermano Víctor. Gracias, hermano Pedro. Yo le digo pastor en potencia porque no es pastor, pero es en potencia. Bueno, pues, Pastor Saúl,
volvemos para la segunda pareja de preguntas. De mi parte, yo encantado, nos quedan 24 minutos, pero si no tuvieran inconveniente nos podemos tomar 30 segundos más, ¿no es cierto? Esperemos, vamos a ver el tiempo que tiene el hermano Saúl y luego el segundo tiempo del hermano Raúl. El que ya no tiene tiempo es Víctor García, así que se aguanta. Bien, pastor, adelante. Sí, trataremos de aprovechar el tiempo, hermano. Precisamente por eso les daba, hermanos, un análisis social de cómo se van implementando las cosas. Porque cuando nosotros no analizamos el origen de los movimientos sociales, pues de pronto decimos, pues ya estamos aquí, ¿qué importa? ¿No? Al final, y por eso quise dejar la segunda pregunta, ¿de qué manera ayuda o afecta al cristiano? Empatábamos muy bien con el pastor Raúl acerca de que a la iglesia la inteligencia artificial no le abona en nada porque su propósito espiritual es claro. Pero ya hablando del creyente, de cada individuo, entonces sí nos damos cuenta con todo este análisis de cómo se van implementando las cosas, que la iglesia va bajando la guardia. ¿Desde dónde? Desde el plano del corazón. ¿Por qué? Porque obviamente hay muchos manejos emocionales en este asunto. Y cuando pasa a la parte de la normalización y bueno, se convierte en leyes y se convierten en artículos de primera necesidad, se convierten en artículos que salvan vidas, en artículos que están a nuestro alcance y que hasta mejoran nuestra vida, por supuesto que entonces bajamos totalmente la guardia. ¿Qué va a pasar o qué estará pasando cuando toda esta mover tecnológico, toda esta inteligencia de artefactos comience a cambiar los principios morales, los principios espirituales, los principios éticos? Y lo digo en comience como una parte de reflexión, porque en realidad ya comenzó a hacerlo. Y eso es algo que debemos de cada uno analizar, porque a nivel personal, mucha gente tiende a justificar todo en base a la tecnología, en base a los avances de todo esto. Es más, cada uno de nosotros, si hay una página, por ejemplo, para comprar, tenemos más seguridad a que si hablamos con una persona por teléfono, le decimos, oye, véndeme esto, no tenemos tanta seguridad, pero si tiene una página, hablando nada más desde la parte económica, está comprobadísimo que hay una seguridad en el ser humano para hacer esas transacciones. Imagínate a nivel medicina, imagínate a todo tipo de nivel en circunstancias. ¿Cómo ayuda o afecta al cristiano? Bueno, ayudará a que en los espirituales aumente el discernimiento. Ayudará a que en la iglesia, y ahora hablo de cada creyente, que está conociendo el mover de las cosas, que entiende los tiempos que estamos viviendo, cómo cada uno de estos avances está mejorando mi cercanía a Dios o está empeorando mi cercanía a Dios y además mis conceptos acerca de Dios. Porque como les decía hace rato, hay personas que prefieren platicar hoy en día, siendo cristianas, más con Alexa que con Dios. Y eso es algo bien interesante para poderlo analizar desde el plano social. ¿Cómo va a afectar o a quiénes va a afectar? Por supuesto, a quienes no tienen una solidez, a quienes se dejarán llevar y se van a olvidar de su fe, de sus principios. Tenemos ya una generación de gente dentro de las iglesias que viven en un semi-ateísmo. Y mucho de ello, les decía, hay muchas vertientes que se están confabulando o configurando, pero también está la parte de la inteligencia artificial abonando o poniendo su parte para engañar, si es posible, emulando las palabras del Señor, aún a los escogidos. Y esto me lleva a las otras preguntas. Si hay una iglesia o un sistema de creyentes ya trastocados y que están bajando su guardia desde sus emociones, de lo que ven normal, de lo que ya empiezan a debatir, porque es bueno, porque es malo, y a lo mejor dicen, no, pues no es tan malo, al contrario, es mucho mejor. Entonces, ¿qué puede pasar? Y hay un pasaje en el libro de Apocalipsis que yo quisiera con él tratar de responder un poquito el panorama en cuanto a si es una herramienta del anticristo, de qué formas sí o de qué formas no, de acuerdo a las preguntas que nos hacía llegar el hermano Vic. Miren lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13, a partir del versículo 11.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Cómo puede alguien o algo hoy en día tener un alcance de ese tipo para que la Biblia dice todos los moradores de la tierra? Bueno, utilizando precisamente comunicaciones, utilizando tecnología, y a la postre, vean lo que dice la palabra de Dios. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Queridos míos, en todo este proceso es inevitable pensar, si solamente Dios tiene el poder de dar aliento de vida, entonces pudiéramos pensar que inteligencia artificial puede servir para todo esto que estamos viendo. Haciendo memoria de lo que el hermano Raúl decía hace un rato, si la obra creadora solamente la tiene Dios, entonces, ¿cómo es posible que este personaje va a poder hacerlo? Yo les soy sincero, cuando yo conocí el Evangelio y empecé a escuchar acerca de escatología, pues yo pensaba, pues obvio, este personaje va a agarrar y va a decir, te doy vida a la imagen de la bestia. Pero con los avances y con el entendimiento que estamos viendo, y sobre todo inteligencia artificial, no es descabellado pensar, si hay una máquina hoy en día, nos lo compartía el hermano Pedro, si hay una máquina hoy en día que se dice creadora, que se dice un yo soy, vamos a decirlo así, imagínate lo que puede suceder con los avances adecuados, con el alcance adecuado, con la economía adecuada y con el poder adecuado para que se pueda lograr esto que estamos viendo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única forma de engañar a una sociedad humanista, a una sociedad materialista, a una sociedad utilitaria. La única manera es que ver. Esta sociedad lo que busca es ver. Y entonces puede ser que sea la herramienta más eficaz para el anticristo. ¿Por qué? Porque entonces hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjense, queridos, que muchos de nosotros leemos este pasaje a veces en carácter negativo, como si fuese ese hacía algo obligado, pero puede ser que lo hacía o lo haga de manera voluntaria, que la gente, al ver todas esas maravillas y al ver todo ese poder, la gente acepte de manera voluntaria todo lo que el anticristo quiera hacer. Y al ver todo el avance, les acabo de poner 2 links en el chat para que ustedes con calma los puedan copiar y leer. Todo lo que se está viniendo a través de la inteligencia artificial y la parte genética y la parte biomédica es una cosa que da escalofrío cuando uno se puede dar cuenta todo lo que puede llegar a ser este mundo caído, este mundo que dice el apóstol Juan está bajo el maligno, todo lo que puede realizar en contra de los seres humanos y, por supuesto, en contra también, si es posible, de los escogidos. Así que puede llegar a ser una herramienta del anticristo. A mi muy particular forma de ver y por el análisis que hemos tenido en estas sesiones y las investigaciones que he podido realizar, creo que sí. Creo que no es el momento, pero en este momento la implementación está siendo tan exitosa que en un futuro pudiera ser lo que más utilice el anticristo para ello. Bueno, es cuanto, hermano Víctor. Muchas gracias. Adelante. Breve, conciso y puntual. Muchas gracias, Pastor Saúl. Ha sido muy, creo yo, muy acertado. Yo pienso igual. Estoy de acuerdo con usted. El pasaje que escogió, muy adecuado. Hay varios que nos hablan al respecto. Pero este que escogió y desglosó, pues nos lleva a pensar que sí, ¿verdad? Pero vamos a ver. Yo creo que el pastor Raúl pues nos va a decir
algo parecido, con otras palabras, con otros enfoques en su pensamiento, algo que puede ser nuevo inclusive para nosotros, que no lo hemos escuchado o que quizá lo hemos escuchado, no lo sé. Vamos a escucharlo, Pastor Raúl, adelante. Bueno, Gracias, Pastor Saúl. ya lo escucharon, pero se los voy a recordar. El algoritmo de Dios y la partícula de Dios no son dos simples palabras en la física, sino es una búsqueda de este sistema mundo tecnológico científico que quiere llegar a los puntos de partida de todas las cosas. ¿Para qué? Para poder ellos recrear con ese conocimiento que están observando, ¿verdad? Ya sea en el CERN, ya sea en Silicon Valley, ya sea Google, de esos otros, necesitan los principios básicos. Y en ello garantiza que no lo van a lograr. La inteligencia artificial va a llegar a un desarrollo extraordinario, nos va a sorprender, pero no va a poder concretar lo que tanto nos dicen sus gurús por todas partes, por varias razones. Una de ellas está escrito en Génesis, amados, que dos cosas están pendientes de que acontezcan. Una, que se repitan los días de Noé. Y la otra es de que se cumpla el reposo que quedó incompleto. Si leemos con detalle los días de Noé, son prácticamente los esbozos los que estamos viendo. Porque realmente el resultado de los días de Noé fue tener una mutación genética de hombres y de animales. Cuando el Señor toma la decisión de terminar con todo lo que había creado, porque eso no lo había creado, sino fue creado por una mezcla de espíritus caídos y los hombres. Es lo mismo que está aconteciendo ahorita. Hay mucha información, muchos datos del origen del conocimiento que vino a partir del siglo XX a la fecha, que verdaderamente no tiene explicación humana, no tiene explicación científica. Satanás quiere ser adorado en este mundo y esa es la única razón de su existencia. En ese luchar por ser adorado, no le sirven, como dicen que los robots se van a rebelar y van a dominar al hombre. A Satanás no le sirve que lo adoren los robots. Satanás quiere que lo adoren los hombres. Y también aquellos con los que él hizo contrataciones también quieren ser adorados. Por lo tanto, lo que está aconteciendo es el sometimiento de la voluntad del hombre para que adore a Satanás. Y ese sería el cumplimiento del texto que nos puso nuestro hermano Saúl. Ese es exactamente todo lo que está aconteciendo ahorita. Nos están distrayendo, haciéndonos pensar que van a venir cosas. No, la única intención de este personaje es de que pueda sorprendernos con la tecnología que va a desarrollar, con tomar el control de todas las cosas en el mundo para que nada se mueva sin su autorización. Y en ese momento vamos a ver el cumplimiento del capítulo 13 de Apocalipsis. Hay datos particulares en la escritura que nos permiten pensar que estas cosas van a acontecer. Primero, la imagen de la bestia de la que nos habló nuestro hermano Saúl. Esa imagen de la bestia va a tener la capacidad de poder ver quienes no le adoran. Obviamente, tendrá recursos científicos y tecnológicos que le permitan detectar quién tiene y quién no tiene la marca puesta. El relámpago que viene de Oriente y que lo verá todo el mundo es también un recurso que estará muy por fuera de nuestras capacidades, pero que servirán como una muestra real del poder, del que tiene el poder real, que vendrá para declinar todo lo que hayan avanzado, todo lo que hayan pretendido hacer.
Ahorita ya tienen la computadora cuántica, que según los números que dicen, vaya, es algo extraordinario. Pero nosotros tenemos que no olvidar bajo ninguna circunstancia que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Nada va a acontecer que no esté escrito en Apocalipsis. Y en Apocalipsis no dice que el hombre será sometido por máquinas. El Apocalipsis no dice, ¿verdad?, las cosas que nos están augurando para un futuro. El Apocalipsis dice que un hombre recibirá el poder de Satanás y dominará la tierra con los recursos de la tierra. Claro, para entonces tendrán, como decía el hermano Saúl, y voy a tomar mucho de lo que él avanzó para que yo le suma, la medicina. La medicina, ¿cómo no va a ser un estorbo para la iglesia si la mayoría ya no tiene fe? Si la mayoría tiene a un Dios moribundo, que ya no cura, que ya no sana, que ya no prospera, que ya no protege. Entonces, al tener esos recursos, sustitución de órganos, recuperación inclusive de los que no tienen, entonces la medicina se convertirá en un arma poderosísima porque hemos abandonado la fe. Porque hemos abandonado la fe. Y entonces por eso ellos han caminado. La mayor parte del cristianismo se ha volcado fuera de las congregaciones a buscar su salud, su prosperidad, su protección, su cuidado. Y eso hará preso a los cristianos fácilmente de todos los recursos que éste va a implementar. Por ejemplo, oímos al Foro Mundial que te dice, no vas a tener nada, pero vas a ser feliz. Nosotros te vamos a proveer tu renta mensual, ya no vas a tener por qué trabajar. Nosotros te vamos a proveer los supermercados donde vas a ir a comprar. Nosotros te vamos a proveer el carro que necesites mediante el pago como un taxi, una renta mínima. Te vamos a dar una casa que pertenece al Estado, pero tú la vas a gozar. Entonces, todos aquellos que han buscado la comodidad, que han buscado la prosperidad, que han buscado las riquezas de este mundo, se van a desviar, porque ya están desviados. Ahora lo que necesitamos nosotros es hacer volver a ese Dios poderoso, a ese que tomó Pedro y que tomó Juan y dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Esto, a veces cuando ahora se usa entre pastores mismos, les causa cansancio, les causa molestia repetir. Pero ¿cómo puedes andar con eso? Es si eso fue hace 2000 años. Por eso el peligro de no vivir bajo valores absolutos. El peligro de nosotros volvernos relativistas es que vamos a perder la certeza de nuestra fe. Es necesario que nosotros entendamos que no hay nada que pueda poner en riesgo si nosotros permanecemos en Cristo, ¿verdad?, nuestra salvación. Es necesario que entendamos que todo esto que está aconteciendo no es para que nosotros nuevamente volvamos los ojos al principio. Esto pareciera que no encaja con la inteligencia artificial. No, verdaderamente compite con la inteligencia artificial. La iglesia no tendrá temor, la iglesia no huirá, la iglesia permanecerá en el lugar donde su Salvador le marque que se quede y que viva. Entonces debemos de sacar lo que es paja, mi hermano, todo lo que es espectacular, lo que nos quieren presentar como un recurso de Hollywood y saber que realmente el enemigo sí está haciendo su trabajo para llegar a ser aquel que voluntariamente los que pierdan la fe de Cristo vayan a establecerse con esa marca que les dará seguridad y confianza, que los hará beneficiarios de la ciencia y de la tecnología. Pero la iglesia tiene garantizado su futuro. Yo no le tengo realmente, yo considero, concluyo con esto, hermano Víctor y mis amados compañeros,
Aarón Romero, que estoy viendo, Lilia, Saúl Domínguez, Pedro, amén, que es como el que quiere vender un producto y el producto le excede en méritos, le excede en virtudes para que aquellos que no estén firmes vayan a donde ofrece la comodidad. ¿Por qué está la iglesia como está? Porque ha vivido en la comodidad, hasta en la comodidad del mensaje, del evangelio ligero. No del evangelio real, sino del evangelio ligero. Y nos va a ofrecer una vida cómoda, en abundancia, para que dejemos el principio que está sembrado en nosotros. Yo les recuerdo que la iglesia carga su cruz. Yo les recuerdo que la iglesia, amados, deja todo por Cristo. Yo les recuerdo que la iglesia tiene futuro y va a ser arrebatada. Agradezco su oportunidad que me dio mi amado, porque el tiempo va a concluir y ojalá tengamos oportunidad de abrir un tema como estos desde el punto de vista espiritual y cómo estamos en esta iglesia del siglo XXI. Gracias, Pastor Víctor, porque es usted pastor en potencia. Gloria a Dios. Amén. También estoy de acuerdo con eso. Ándale. Que nos permitan votar en el cielo, ¿cómo lo ven? Me va a parecer muy bien. Gloria a Dios, mis amados. Gracias. Muchísimas Dios los bendiga gracias. a todos. Sí, hermano, nomás a aportar también a lo que dice el hermano Raúl, de que pues, Satanás lo que quiere es la adoración del cristiano. Yo creo que Satanás lo que quiere no es ser adorado, sino quiere eliminar la obra, es envidioso, es la envidia lo que está causando todo esto. Él envidia a Dios y quiere ser adorado ciertamente, pero el propósito de él no es la adoración, el propósito de él es destruir la obra de Dios y que más almas se pierdan, confundir al pueblo. Esa es mi opinión. Entonces, esa es una de las razones por las cuales está atacando mucho al ser humano, está causando de que almas se pierdan, por lo mismo, ¿no? Y como le queda poco tiempo, está haciendo más desorden todavía, por medio de todas las herramientas posibles, sabidas y por haber, ¿no? Entonces, yo creo que la iglesia, cuando pensamos que debemos de estar preocupados por la iglesia, de otra está predicando el evangelio, ciertamente estoy muy de acuerdo, 100% con usted, que la iglesia se debe enfocar en eso, pero estamos pensando más en nosotros como presente, sin pensar en los jóvenes y niños y las nuevas generaciones que están desarrollando. Ciertamente estamos esperando a Cristo, la iglesia está esperando ser arrebatada, pero en ese inter, si no nos preparamos para lo que nos agarra dormido y en mala posición el diablo y gana más almas. Póngale que a usted o a mí o a uno no le batalle más el diablo para poderlo desviarlo. Posiblemente, no sabemos, nadie es exento, pero los jóvenes y los niños, las nuevas generaciones son más susceptibles a eso. Y de eso se trata, que la inteligencia artificial, la tecnología, es una herramienta que usa el diablo últimamente. No vamos muy lejos, las redes sociales, no vamos muy lejos, cómo están cambiando en las escuelas, cómo está cambiando en los videogames. O sea, la sociedad está siendo más insensible al ser humano. Nuestros jóvenes son muy insensibles ya no sienten ese amor porque se robotizaron con el teléfono inteligente. Ya se olvidan de hacer deporte porque prefieren estar sentados y estar con los dedos nomás ejercitándolos en los videojuegos.
Entonces, eso es lo que creo que es lo que está afectando mucho la inteligencia artificial. ¿Ya? Amén, sí, definitivamente. O sea, la situación que se está dando en la sociedad es muy evidente, no solamente de las personas enajenadas que veíamos al principio, sino en términos generales, y particularmente la iglesia. O sea, ese comodismo que estamos tomando, obviamente nos está perjudicando, nos está afectando, nos está apagando, nos está cocinando. Hace rato hizo mención, presidente hermano Pedro, cocinando como la rana, suavecito, 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 para que ya cuando reaccione ya no hay fuerzas para escapar. Bien, vamos a ir concluyendo. Gracias, hermano Pedro, por esta última aportación. Gracias, hermano Raúl, nuevamente, muy atinado, y pues no esperaba menos, ¿verdad? Yo sabía que algo los tenía por ahí. Bien, vamos a sacar una diapositiva más del pastor Saúl, y después me tomo ya no 10 minutos, sino un minuto nada más para dar un cierre. Adelante, hermano Saúl. Gracias, hermano Vic. Bueno, solamente es como cerrar mi participación y agradecer. Después de estas sesiones que hemos estado trabajando, aprendiendo, conociendo, ¿qué tendríamos que entender nosotros como líderes, como congregantes, sobre todo como hijos de Dios, para este tiempo? Y aquí lo diría de una forma general, no solamente ante la inteligencia artificial. Hay muchas situaciones, como les decía, muchas aristas que están hoy en día agrediendo a los principios de Dios, están agrediendo a la sociedad y están agrediendo obviamente al cristianismo en muchas áreas y en muchos ejes. ¿Qué tendríamos que hacer como iglesia? Por supuesto que crecer en fe y en discernimiento. No ignorar las maquinaciones, no ignorar lo que está sucediendo, no ignorar lo que está pasando, incluso no ignorar el futuro posible. Crecer en esa fe, que bien decía el pastor Raúl, en confiar otra vez en Dios, en anhelar estar en comunión con Él, en buscar que la presencia de Dios sea la que nos guíe y su palabra conduzca nuestros pasos. La iglesia también hoy, cada creyente, cada congregación, deberíamos de madurar en sentimientos, porque esa es una forma en la que todo este tipo de ideas y situaciones, inventos y mejoras, entre comillas, ha aumentado, precisamente es porque los mismos cristianos no estamos aceptando la soberanía de Dios. Nosotros mismos estamos a veces luchando contra Dios, queriendo que las cosas sean a nuestra manera, pero realmente Él es soberano. Todo está bajo el control de nuestro Señor. Así que la iglesia también tiene que crecer en ese sentido. Tenemos que fortalecer la familia, tanto la familia natural, hermanos, como la familia de fe, tan necesario para este tiempo. ¿Cómo podemos estar fortalecidos de nuestra fe si nuestra casa se está desilvanando? Si nuestra casa, como les decía en mi primera intervención, tenemos una serie de semiateos a nuestro alrededor. Todos van a la iglesia, pero todos somos indiferentes a Dios. Todos somos indiferentes a sus preceptos. Todos estamos enfocados en lo material, en lo aquí y ahora. Tenemos que fortalecer la familia natural y, por supuesto, la fe. Y aprender que toda nuestra vida debe tener una ética cristiana para exaltar al Señor. Todo lo que hacemos dentro y fuera de la iglesia, lo que hacemos en nuestras decisiones personales, lo que hacemos en nuestras decisiones ministeriales, todo debe de tener una ética bíblica, una ética cristiana para darle la gloria al Señor. Si fortaleciéramos eso, por supuesto, con diferentes estrategias, considero que pudiéramos todavía llevar a nuestras próximas generaciones de iglesias, si es que el Señor no nos llama antes o no nos toma antes, llevarnos a poder estar firmes en el lugar en donde Dios nos ha llamado. Muchas gracias a todos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Firmes y adelante, como decía aquel viejo himno. Bendiciones. Muy bien. Gracias, pastor Saúl, nuevamente. Pues voy a retomar también yo la pantalla. Ya me la despejó, ¿verdad, hermano?
Ok, entonces ahora yo procedo. Gracias. Estamos por terminar. Nada más déjeme parte precisamente de lo que es el final. Déjeme compartirles esta última parte. Voy a brincar todo lo que había tenido aquí a la mano para compartir, si me quedaba tiempo. Presuponía que no me iba a quedar, pero de todos modos me estiro 2 minutitos más. Miren, retomando aquí el cierre, puse esta imagen que representa lo que sigue hoy en el imperio de hoy, ¿sí? Sigue lo mismo que terminó aquí, persecución. Bueno, ya vimos que la inteligencia artificial, cómo, ya vimos cómo se desarrolló, cuándo, ya lo hemos visto, y dónde en todo el mundo, ¿verdad?, se ha desarrollado. Nos faltó ver más del quién, y no solamente de la parte humana, porque aquí puse una imagen de Alan Turing, que fue el matemático inglés, dice aquí informático, teórico, filósofo y biólogo teórico. Prácticamente es el que da inicio a la inteligencia artificial allá en 1950. A este hombre, ¿sabe qué le pasó? 2 años después lo meten a la cárcel, el Parlamento inglés, porque su acusación era que era homosexual. O sea, con esto yo hilvano detalles de estrategias de Satanás. Dónde y cómo se mete. La otra vez les hablaba, por ejemplo, de Karl Marx. Ese era un hombre satanista, que su propio padre dijo está poseído, y no dijo por un demonio, por muchos demonios, ratificado por otro amigo de él. Y bueno, ya no hay tiempo para hablar todo de eso, pero ¿qué origen hay en todo esto? Aquí tenemos el origen del origen, el anhelo de poder. Hace un momento hablaba el hermano Pedro y el hermano Raúl, ambos decían 2 conceptos. Que lo que quiere Satanás es ser adorado, y el hermano Pedro dijo lo que quiere Satanás es destruir al hombre para que se pierda. Bien, mencioné al principio, puede haber 2 verdades, porque la verdad aquí igual en este caso es relativa. Quiere decir, sí quiere destruir al hombre, y sí quiere poder, quiere que se le adore. Las 2 cosas son válidas, porque ese fue su origen. Él quiso poner su trono y ser como Dios, ¿sí? Y esa ha sido su lucha desde entonces, y ahora está, diríamos, a punto de lograrlo, y la inteligencia artificial es una herramienta para ello. Porque la lucha por el poder va hacia allá. Pero terminemos aquí. Terminemos con este pasaje. Señor Jesucristo. Pues, Cuando estas cosas comiencen a suceder, Dile a erguid papá que te dé más agua, mi amor. y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención. Ah, no, que se lleve el vasito, luego no tengo aquí. Si le apagan por ahí el micrófono, por favor. Deja el vasito aquí. Bueno, yo se lo apago yo aquí. Creo. No lo pude pagar. Ya. Gracias, hermano Elvira. Otra vez el pasaje. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Erguíos y levantad vuestra cabeza quiere decir anímate, pero quiere decir ten valor. Quiere decir esfuérzate y sé valiente, como le dijo a Josué 3 veces. ¿Y a nosotros cuántas veces nos dice en toda la Biblia no temas? 365 veces nos dice en la Biblia no temas. Es decir, cada día el Señor te dice no temas. Esto decíamos en un blog que pasé por ahí, lo peor está por venir. Pero lo peor está por venir es para el mundo, porque para la iglesia lo mejor está por venir. Pero solamente tienes que tener
fe, no tener temor. El amor perfecto echa fuera todo temor. Entonces hay que orar para ser fieles en nuestra conducta, hay que buscar tener cada vez más y más fe y más amor. La evidencia de que falta fe es que hay temor. Una persona con fe no debe sentir temor, porque si tiene temor, quiere decir que considera que Dios no es apto para protegerlo. Esa sería la última recomendación. Seamos fieles y en amor. Permanezcamos en la palabra. Confiemos. Cristo es suficiente para guardarnos. Llenemos nuestra lámpara con aceite desde ya. La iglesia, el Señor Jesucristo dijo en esa parábola que 5 y 5. Las doncellas son figura de la iglesia, 10. Pero que 5 están durmiendo y 5 están... No, las 10 están durmiendo. 5 son prudentes y 5 son imprudentes. Y las 10 dormidas. O sea, es curioso que las prudentes están dormidas. Se mencionó hoy varias veces que la iglesia se está adormilando, que la herramienta artificial es una herramienta, la inteligencia artificial es una herramienta para que Satanás, para que los medios, para que todo el mundo, porque el mundo está en contra de la iglesia, no somos del mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, y el mundo está en contra de la iglesia, Satanás está en contra de la iglesia, entonces quiere adormilarnos. Así que el mensaje es a la Virgen prudente y dormida, despierta. Dice que son 5 y 5, yo diría, o sea, si a mí me lo hubieran preguntado, yo respeto lo que dijo el Señor obviamente, y él es bueno, ¿verdad? Por eso nos pone 5 y 5, pero vemos que hay muchos que están más allá quizá de los 5, pero en fin, no te enajenes por el mucho conocimiento, no busques mucho conocimiento, sí el suficiente para discernir y tomar conciencia y vivir la palabra, pero también el mucho conocimiento mata, desvía, enajena. Así que atiende el clamor que se empieza a oír, ya viene el esposo, y únete a ese clamor y grítalo, el esposo viene ya, salir a recibirle. Amados, Dios les bendiga. Qué pesar que el tiempo se va tan rápido. Pues hay un compromiso para que haga otro, hermanos, después. Yo quisiera, bueno, Está muy interesante los temas y creo que es de mucha edificación para muchos. sí, definitivamente lo es para mí, lo ha sido, sí, porque el compartir nos empuja a prepararse, a enseñar, a estudiar, perdón, y el escuchar a 6 expositores, pues obviamente que hubo edificación. Para mí la hubo. Muchísimas gracias. No he visto al hermano Charlie, muchas gracias hermano Charlie, el hermano Fernando anda ausente, que anda atendiendo a su esposa. Muchas gracias hermano Fernando, porque esta va a quedar grabada y lo vas a escuchar. Con el hermano Fernando estuvo el hermano Sergio, que él me pareció que sí andaba por aquí hace rato. El hermano Sergio, muchísimas gracias. Hermano Pedro, que lo estoy viendo aquí frente a frente, hermano Pedro con el hermano Charlie, y hoy el hermano Raúl con el hermano Saúl. Muchísimas gracias, no los junté por su nombre, Raúl, Saúl, sino el Señor. Me preguntaba hermano Pedro, ¿y cómo le haces para invitarlos? Pues confío en que el Señor me va guiando, no sé ni por qué, pero ahí están, y ahí estuvieron, y creo que no me equivoqué esta vez. ¿Verdad? Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Lamentablemente ya no nos quedó tiempo para preguntas. Hubiese querido también que hubiera más preguntas, que hubiera aportaciones. Hay hermanos, está el hermano Aarón, está el hermano Elías Toledo. Hay varios hermanos con palabra que me hubiera gustado escuchar sus aportaciones, pero pues quiero respetar los tiempos y ya llevamos un poquito de exceso de tiempo.
Así que pues tenemos que terminar hoy, pero vamos a seguir en contacto por medio del grupo Sembradores Estudio. Ahí les voy a pasar más información, voy a subir los PowerPoint que si alguien los requiere estén disponibles, pidiéndole a los hermanos panelistas, el hermano Saúl, el hermano Pedro, que sí prepararon PowerPoint, el hermano Charlie, que prepararon PowerPoint, pues subirlos también. En fin, seguimos ahí, si no en forma de webinar como ahorita, pues lo haremos en forma de blog, seguiremos dando información, no solamente de este mismo tema, hermano Pedro, no solamente el que yo prepare, sino que también le voy a pedir al hermano Raúl, hermano Saúl, hermano Pedro, a todos, que pues sigamos aportando, quien quiera, obviamente, por medio de blogs, de escritos, pues, que serían compartidos, sí, en el grupo, pero también, pues, que le llegarían a su correo. Bien, amados, pues, ¿quién está por aquí como para que nos dé una reflexión final y la despedida? Pues yo creo que sí, el hermano Elías Toledo. La otra vez le pedí al hermano, quería que estuviera el hermano David de Cuernavaca, pero se me fue, no, como yo me salí no pude verlo. Pero pidámosle hoy al hermano Elías Toledo que nos dé una reflexión final y nos despida en oración también para quedar culminados por hoy. Yo le doy gracias a nuestro Señor y Dios por este momento y muy agradecido por esta oportunidad, por este privilegio. Dios les bendiga, les guarde, les proteja, les dé más entendimiento, nos dé más entendimiento a todos. Adelante, hermano Elías Toledo. Gracias, mi hermano Víctor. Gracias, gracias. Creo que los comentarios, las aportaciones de los panelistas hoy estuvieron excelentes. La iglesia debe de mantener la visión, debe de saber cuál es el propósito para lo cual fuimos llamados. Y la Biblia nos dice claramente que estos tiempos ya estaban preparados desde antes de la fundación del mundo para que pudiéramos nosotros ser testigos del manifestar de Dios, pero también del mal. Uh, la inteligencia artificial es una herramienta útil en buenas manos, en buen corazón, en buena conciencia, pero también, ya está por demás decirlo, es una herramienta que va a ser usada con intenciones muy tristes. De lo que he investigado ya por mi propia cuenta, me he quedado sorprendido los avances, los propósitos que la inteligencia artificial está logrando ya en nuestros días. Una gran herramienta para lo que es las herramientas bibliotecarias sobre Biblias, libros, herramientas para el pastor, ha sido excelentísimo, pero también ha sido una herramienta en la cual que si no sabemos utilizarla, nos lleva mucho tiempo y perdemos la visión. La Biblia nos habla que estos son tiempos ya finales, así es que hermanos, yo creo que lo que debemos de recordar es lo que dijo el Señor Jesucristo, es que no nos olvidemos de hacer el bien, no nos olvidemos de alimentar, de compartir, de dar, lo que dice Mateo capítulo 25, de alimentar al necesitado, al hambriento, dar protección al que está desamparado, dar agua al sediento, porque de esa forma podemos dar evidencia de que Cristo reina en nuestros corazones, que cuando Cristo venga, cuando seamos llamados ante su presencia, nos halle haciendo así. La inteligencia artificial es una herramienta, pero no debe desviar la visión de la iglesia en el propósito de la iglesia para estos tiempos. Amén. Vamos a hacer una oración. Mi hermano Víctor, gracias por su tiempo, por su confianza. Gracias, es una bendición poder estar en esos tipos de programas y actividades, mi hermano Víctor. Que Dios le bendiga grandemente. Vamos a orar. Padre, en esta hora, mi Dios amado, venimos en el nombre de Jesús para darte gracias por cada siervo tuyo que estuvo participando. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Fernando, mi hermano Carlos, mi hermano Raúl, el pastor Saúl, por la vida de mi hermano Víctor, por cada uno de los que han sido partícipes en estos 13 momentos especiales de conocer, de investigar, que nos llevaron a unificar, Señor, aún y a confirmar algunas otras cuestiones que hemos investigado algunos. Gracias, Señor,
porque las aportaciones han traído, Señor, una herramienta más, una información más para poder comprender, Señor, que tu palabra cada momento se está cumpliendo. Gracias por la vida de mi hermano Víctor. Bendice, Señor. Tu palabra nos dice que todo lo que hagamos en tu obra traerá bendición en esta tierra, pero también seremos recompensados, mi Dios amado. Y confiamos en ti, Señor, que tú traigas bendición a la vida de mi hermano Víctor, Señor. Se ha dedicado, Señor, ha demostrado esa pasión, esa fe por ese ministerio de la enseñanza, y pedimos, Señor, que traigas bendición para él, Señor, y provisión para sus necesidades. En el nombre de Jesús. Gracias por cada hermano que fue parte de los oyentes como yo, que estuvimos atentos a cada exponencia. Gracias, Señor, que esto traiga bendición a nuestra vida y nos ayude, Señor, a comprender y direccionar, Señor, los propósitos que tú tienes para tu iglesia y para nosotros como siervos tuyos. Gracias, mi Dios amado. Gracias por tu presencia. Gracias, Padre. Amén. 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 Amén y amén. Pues gracias, mis hermanos. Estamos despedidos.